Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1051. La espada esqueleto de Dios. Robando la mano de Dios. Autoridad ósea, armamento divino. Grado, mítico, límite de alma, grado de los viejos tiempos, límite de alma. Anillo universal. Todos los atributos más 1300, 5280, tu nivel X88. Sin requisito de nivel. Especial, resistencia a la muerte instantánea más 5, 20, 3960, tu nivel X66. Límite de divinidad, 179, 5280, tu nivel X88, repone una divinidad cada 10 años de vida. Efecto de regla 1, Gran Emperador arrodillado. Su activación consume 179.790 de divinidad. Obliga a todos los seres vivos con huesos en un radio de 179.790 metros a arrodillarse durante 1,7917,9 segundos. Efecto de regla 2. Fuego de huesos. Pasiva, duración de la mejora extendida más 1000%, 3960%, tu nivel X66. Activa. La activación consume 179.790 de divinidad y otorga un 100% de defensa sólida durante 120 segundos. Efecto de regla 3. Fuego de huesos. La activación consume 179.790 de divinidad, une fuego de huesos a tu arma. Todos tus ataques infligen 240% o 600%, tu nivel X10, de daño de fuego adicional e ignoran el límite de daño. Dura 60 segundos. Nuevo efecto de regla. Espada de hueso divino. Consume toda la divinidad e invoca la espada de hueso divino. Al usar la espada de hueso divino, obtienes la bonificación final de todos los atributos divinidad consumida X4. Cada ataque básico libera luz de espada de hueso divino, que añade un 100% al medidor de muerte instantánea al impactar. Nota, la espada de hueso divino no afecta los atributos de tu arma equipada. Con los 9 sellos eliminados, los atributos de este anillo explotaron. Como era un equipo sin requisitos de nivel, sus atributos crecieron a medida que aumentaba el nivel de Infeng. Por cada nivel que subo, obtengo 88 atributos más, 66 resistencias a la muerte instantánea más y 88 límites de divinidad más. La divinidad consumida por efectos de reglas como Gran Emperador Adorador de Rodillas y Fuego de Huesos, también se ha multiplicado por 10, llegando a 1790. Lo más importante. ¿Hay un nuevo efecto, espada de hueso divino? Infeng examinó cuidadosamente el efecto de la espada de hueso divino, e inmediatamente sintió que absolutamente tenía que respirar profundamente. Después de liberarlo, puedo obtener una bonificación final de todos los atributos de mi límite de divinidad multiplicado por 4. ¿Eso no significa? Infeng miró sus atributos. Después de que los sellos de Bone Authority se liberaron por completo, el anillo le trajo a Infeng un aumento de límite de divinidad básico de 5.280 puntos. Después de ser multiplicado por el brazalete de Lutas, el límite de divinidad final de Infeng ya había alcanzado los 68.193 puntos. En este estado, si consumo toda mi divinidad y activo la espada de hueso divino, no me proporcionaría 272.772 atributos completos. Un solo efecto de divinidad proporciona más de 270.000 atributos de 4 dimensiones, lo que suma más de 1.000.000 de atributos. Como se esperaba de la autoridad ósea con 9 sellos, que nadie ha obtenido antes. Esto no suprimiría por completo la autoridad ósea de otras personas. Infeng sonrió. Realmente tuvo que agradecerle a ese maestro adjunto del salón de At Soul Son. De lo contrario, Infeng definitivamente no habría podido desbloquear los 9 sellos tan pronto. Si dependiera únicamente de matar monstruos. La proporción total de monstruos no muertos que aparecieron en el mapa era simplemente demasiado pequeña. Sin el talismán de afinidad de no muertos, provisto por The At Soul Son, Bone Authority definitivamente tendría que ser desbloqueado mediante el trabajo en Orderland durante un periodo de tiempo, pero ahora, fue al menos un mes antes. El efecto pasivo de Fuego de Huesos también aumentó del 1000% de duración del beneficio al 3960%,
lo que me da una bonificación de duración del beneficio del 7675% incluso sin considerar velo de las sombras. El daño de fuego básico adicional también alcanzó el 600%. Si se combina con las llamas negras de aniquilación de Grey Chicken, que multiplican el daño de fuego por 10, se obtendría casi un 6600% más de daño de fuego. Se podría decir que la apertura completa de la autoridad ósea aumentó directamente el poder de combate de Yin Feng por un margen significativo. No fue menos que maximizar el aumento final de todos los atributos de una autoridad menor. Con la espada de hueso divino y el fuego de huesos completamente activados, el daño de Yin Feng fue casi 3 veces mayor que antes. En cuanto al medidor de muerte instantánea del 100% agregado por Divine Bone Sword Light, normalmente no era de mucha utilidad para Yin Feng, pero podría ser útil en algunas situaciones especiales. Después de examinar los atributos completamente revelados de Bone Authority, Yin Feng encontró que el botín de guerra arrojado por Wolfsbane era algo poco interesante. No es que esos botines no fueran buenos, pero comparados con Bone Authority, de hecho eran un poco inferiores. Este efecto ordinario es bueno. Yin Feng encontró una armadura de cuero de asesino de grado antiguo, la armadura de cuero resplandor solar, que tuvo un efecto muy bueno, muy adecuada para el combate de alto nivel en Orderland. Efecto único: protección solar. Inicialmente obtienes más 80% de defensa sólida. Cada vez que recibes un golpe, esta se reduce un 10%, con un máximo de solo un 30% de defensa sólida efectiva tras más de 5 golpes. Este efecto recupera un 10% de defensa sólida cada 10 segundos. Defensa sólida directamente al 80%. Incluyendo el aura de Osirio, Yin Feng ya poseía un 222,2% de defensa sólida, lo que significa que su defensa física y resistencia elemental se duplicaron permanentemente. Aunque cada golpe reducía la defensa sólida en un 10%, esto ya era muy efectivo para evitar que Yin Feng muriera instantáneamente por el daño. Yin Feng transfirió directamente este efecto a Sevele Saschen Extinguished Silver Plague Guard. Luego miró un libro de habilidades de asesino. Mano del dios robador, grado antiguo libro de habilidades de asesino. Roba la última habilidad usada del objetivo y la coloca en una lista de habilidades adicional, que puede existir permanentemente, máximo 3 habilidades en la lista, con un tiempo de reutilización fijo de 24 horas. Este era un libro de habilidades ordinarias de grado All Days. Parecía solo un método para robar habilidades, pero Yin Feng solo lo miró e inmediatamente pensó si podría usar esta habilidad para explotar un error. El error que quería explotar antes, como era de esperar, no se pudo lograr porque era demasiado poderoso. La amplificación de daño del elfo escarlata solo puede activar 4 capas, totalizando un aumento de daño del 308%, cuando la salud está por debajo del 20%, no importa cuán negativa sea mi salud, no se pueden activar más capas. Pero esta mano del dios robador, no está hecha a medida para el linaje devorador de espíritus. Sí, y solo sí. Si Spirit Devourer Bloodline pudiera devorar las habilidades adicionales robadas por Hand of Stealing God, ¿no significaría eso? Yin Feng podría usar todas las habilidades de clase para ser devorado por el devorador de almas y evolucionar. Antes de esto, las habilidades que Yin Feng devoraba eran básicamente habilidades de asesino, y algunas eran habilidades universales. Si pudiera devorar habilidades de otras clases, las ganancias de Yin Feng del linaje devorador de espíritus al menos se duplicarían. Necesito encontrar a alguien que me lo pruebe. Yin Feng de repente se sintió un poco ansioso. Sin embargo, en este momento, todos en la civilización Youlan estaban en un frenesí por la sublimación exitosa, acompañado de indicaciones del sistema. Todos los jugadores y NPC de la civilización Youlan escucharon las recompensas que recibirían después de esta sublimación. Además, todos podían ver que alrededor de la civilización Youlan, la niebla gris originalmente interminable comenzó a disiparse, y fuera del planeta, las lunas comenzaron a condensarse, comenzando a orbitar la estrella principal de la civilización Youlan. En el cielo estrellado increíblemente lejano, apareció una estrella brillante y resplandeciente. Esa era la estrella principal de Orderland. Después de la sublimación de la civilización Youlan, se acercaba rápidamente a la Tierra del Orden. Mientras la civilización Youlan hervía de emoción, toda la Tierra del Orden también había recibido la noticia de que la civilización Youlan se había sublimado y estaba a punto de llegar cerca de la estrella principal de la Tierra del Orden. Todas las fuerzas hicieron preparativos inmediatamente. Capítulo 1052. ¿Tengo que recordarle al señor Jing que tenga cuidado con la canción del alma de la muerte?
Íntimamente. 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 En la estrella principal de la civilización Joulan, todos los jugadores que vieron por primera vez el Sol espina dorsal mundial miraron hacia la deslumbrante luz del Sol que aparecía en el cielo extremadamente distante. Desde que descendió el juego de Dios abandonado, han pasado más de 9 años. A excepción del primer mes, cuando la devastación aún no había comenzado, nunca habían visto el Sol en todo el tiempo transcurrido desde entonces. Y ahora por fin volvieron a ver el Sol. Según la información ya conocida, ese Sol era precisamente la Tierra del Orden. La civilización Joulan, habiendo alcanzado con éxito la sublimación, estaba a punto de convertirse en miembro de la Tierra de la Orden. Además, tras haber eliminado 5 espinas del mundo y haber obtenido la sublimación, se convirtieron en los líderes de toda la Tierra de la Orden. En el futuro, podrían igualar a la civilización demonio, la civilización angelical y el mundo de las hadas, o incluso volverse más fuertes. Aunque, se preguntaban, todo el proceso de sublimación de su civilización parecía tener poco que ver con ellos. Todo fue debido a la aparición de Shadow 007, que llegaron a este punto. Pero esto no afectó en lo más mínimo el orgullo que surgió dentro de ellos. Especialmente potencias de primer nivel como Mon Dance y Wan Seeking, que habían estado en la Tierra de la Orden. Lo comprendieron a fondo. ¿Cuántas civilizaciones competían en la Tierra de la Orden? Esto era algo que los jugadores que nunca habían estado en la Tierra de la Orden nunca podrían experimentar. Incluso si les dieran un número, no tendrían un sentimiento verdaderamente profundo. Entre estos cientos de millones de civilizaciones, ¿qué tan increíble fue que pudieran convertirse en la cuarta civilización en matar una columna vertebral mundial y lograr la sublimación? Mon Dance, Wan Seeking, Man 11 y otros todavía se sentían increíblemente oníricos en ese momento. Originalmente, sabían muy bien que eran solo miembros insignificantes en la Tierra de la Orden. Pero ahora todo era diferente. Todo empezó con la aparición de aquel hombre. Sombra. En la cima de una montaña cubierta de nieve, Wan Seeking y Terminator, 2 potencias del clan del fuego celestial y del clan del acero forjado respectivamente, miraban al sol que se acercaba con rostros todavía llenos de incredulidad. Wan Seeking se cepilló suavemente el pelo largo, frunció los labios rojos y escudriñó el cielo. Este hombre, que nunca apareció antes, me ha hecho sentir como si estuviera soñando en poco más de un mes. Terminator era mucho más bullicioso. Con una gruesa armadura y la cabeza cubierta de acero, su risa cordial brotaba de debajo del acero. Aunque el emperador de la película nunca ha aspirado a ser rey, estoy dispuesto a entronizarlo para siempre. En este mundo, el señor emperador de la película es la primera persona a la que admiro por completo. Wan Seeking sonrió levemente. ¿Una persona? Para mí, el señor emperador del cine no es diferente de un dios. La risa de Terminator se detuvo y miró fijamente a Wan Seeking. ¿Tienes que competir incluso en esto? Para ser sincero, en mi corazón, el señor emperador de las películas ha superado a los dioses. Dioses antiguos, primordiales, ninguno de ellos es tan bueno como un solo pelo del señor emperador de las películas. Wan Seeking se quedó sin palabras en el acto. En lo alto de la torre más alta de la sede del Consejo de Joulan, una hermosa figura se encontraba apoyada contra la barandilla. Era Mon Dance, vestida con un traje negro de asesina. Su larga cabellera, suelta y ondeando al viento, dejaba ver a través del velo unos hermosos ojos, llenos de determinación. Lord Shadow ya me ha allanado el camino. Mientras siga este camino, seguramente podré matar a Dead Soul Son. Respecto a este supuesto hermano, que intentó hacerle daño en cada reencarnación, Mon Dance, incluso con memoria limitada, ya sentía un inmenso disgusto. Ella no estaba dispuesta a molestar a Infeng con asuntos tan privados. Pensó para sí misma, con la fuerza actual de Lord Shadow, me pregunto si será rival para Dead Soul Son. Aún necesito recordarle a Lord Shadow que tenga cuidado con Dead Soul Son. Si se va, es mejor que lleve al mayor Wei Chen. Si Infeng supiera este pensamiento, probablemente moriría de risa. ¿Ten cuidado con la canción del alma de la muerte? Debería ser Dead Soul Son el que tenga cuidado de sí mismo, ¿verdad? Sin embargo, Infeng nunca había revelado públicamente el verdadero límite superior de su fuerza. En la actualidad, los jugadores de la civilización Joulan, incluido Mon Dance, solo sabían que las estadísticas de Infeng eran incomparables. Pero respecto a la cantidad de órdenes propias de Infeng, su límite de poder divino y los años de acumulación de sus habilidades y equipo, Mon Dance y los demás eran completamente ignorantes. Aunque Infeng había sometido a Wei Chen, un maestro del Salón del Santuario Puro hace 1000 años,
Wei Chen estaba en un estado NPC en ese momento, suprimido al nivel 50, con todo tipo de sus habilidades siendo versiones lisiadas, y su límite de poder divino y otros aspectos fueron suprimidos demasiado. En pocas palabras, el valor real no era lo suficientemente alto. Si fuera la Tierra de la Orden, se enfrentaría a auténticos guerreros de nivel 100, con todas sus habilidades al máximo. No importa que tan fuertes sean las estadísticas, temen a la mecánica. En la Tierra del Orden, tener solo estadísticas no era suficiente, porque las potencias de la Tierra de la Orden podrían ajustar fácilmente algunas órdenes invencibles basadas en juicios condicionales al nivel más alto, haciendo imposible que los jugadores con poder divino insuficiente las contrarresten, dejándolos estupefactos. En resumen, las batallas en la Tierra de la Orden ya eran una competencia de límites de poder divino y de la propia Orden. Fue precisamente por eso que Mon Dance y otros estaban preocupados de que la acumulación de Infeng pudiera no ser suficiente. Después de todo, su tiempo de desarrollo fue demasiado corto. ¿Cómo podría Infeng hacer frente cuando otros expertos de nivel maestro de salón y maestro de salón adjunto sacaron casualmente efectos de reglas de poder divino que consumieron miles de poderes divinos y tuvieron miles de años de acumulación? Por supuesto, ahora no era el momento de considerar esto. Mon Dance y los demás tampoco pensaron nunca que irían a la Tierra de la Orden para presumir tan pronto como su civilización alcanzara la sublimación. Eso sería demasiado peligroso. Ahora solo les importaba una cosa. Eso fue las recompensas que cada uno de ellos recibiría después de la sublimación de la civilización Youlan y los cambios generales en la civilización Youlan después de la sublimación, junto con una serie de indicaciones del sistema. Los jugadores de Youlan Civilization, que estaban en el proceso de sublimación, estallaron de emoción, porque lo primero que escucharon fueron los cambios en toda la civilización Youlan. Civilización Youlan, calificación de sublimación, avanzada 92 estrellas. La civilización Youlan obtuvo 225 lunas, área de actualización de monstruos. Los jugadores que despierten en la civilización Youlan después de la sublimación tendrán su grado de talento aumentado hasta en 3,1 grados. Los jugadores que despierten en la civilización Youlan después de la sublimación tendrán sus posibilidades de obtener la clase oculta y la clase oculta única aumentadas en un 310%. Con esta serie de indicaciones del sistema, toda la civilización Youlan estalló por completo. Incluso Infeng estaba un poco sorprendido. Los jugadores que despiertan más tarde, su nivel de talento puede aumentar hasta 3,1 niveles. Si es como el grado esmeralda de mi vida anterior, no sería posible ascender a legendario, o incluso a mítico con buena suerte. Los ojos de Infeng se pusieron rojos. Uno debe saber que incluso Wei Chen, cuyo talento le permitió avanzar hasta el nivel de maestro del salón, solo tenía un talento de grado mítico. En ese momento, Wittelfdast, al escuchar este aviso del sistema, también estaba en trance. Capítulo 1053. Semilla talentosa. La increíble recompensa de Infeng. El emperador de la película, él solo elevó la calificación de sublimación de la civilización Youlan al alto nivel de 92 estrellas. Se dice que en aquel entonces, nuestro mundo de las hadas, con la fuerza combinada de toda nuestra raza y una alianza extremadamente rara de todos los clanes, solo logró una calificación de alto nivel de 69 estrellas. El potencial futuro de esta civilización Youlan, comparado con nuestro mundo de hadas, no, incluso comparado con la civilización de los ángeles y la civilización de los demonios, la supera por mucho. Wei Chen estaba lleno de envidia, celos y odio. Ahora no podía ver en cuántos niveles había aumentado la semilla de talento despertada de su mundo de hadas. Pero sabía muy bien que sin la recompensa de sublimación del mundo de las hadas, absolutamente no podría haber obtenido la semilla de talento mítico, niño de la luz sagrada. Ahora, sentía que si hubiera nacido en la civilización Youlan, su semilla de talento incluso podría tener la oportunidad de subir a otro nivel. No es de extrañar que digan que una civilización solo puede desarrollarse mejor después de la sublimación. Infeng no pudo evitar suspirar. ¿Cómo puede ser esto simplemente un mejor desarrollo? Hay que saber que para los jugadores de God Forsaken Game, incluso un nivel más alto en Talent Seed hace una gran diferencia. La semilla de talento de grado esmeralda de Infeng apenas lo colocó entre los 100 mejores de Blue Star. Pero con una semilla de talento de grado diamante, dada su semilla de talento y habilidades, ingresar entre los 30 primeros no sería un problema. Según fuentes confiables, en la vida anterior, había menos de 100 semillas de talento de grado diamante a nivel mundial, y la mitad de ellas murieron prematuramente.
Si esto sucediera en una civilización de sublimación, estas 100 semillas de talento de grado diamante podrían ser semillas de talento épicas, legendarias o incluso míticas. Si se desarrollaran sin problemas, todos serían figuras como Wei Chen. Sin embargo, esto también se debe a que busqué la calificación de sublimación de Zhoulan Sebele Saschen. Yin Feng sabía que, en realidad, los índices de sublimación de la mayoría de las civilizaciones en la Tierra del Orden eran intermedios. En promedio, solo pudieron aumentar el nivel de semilla de talento de los jugadores despertados subsiguientes en aproximadamente un nivel. Aquellos que pudieron aumentarlo en un máximo de 2 niveles ya estaban fácilmente entre los 10 mejores en Orderland. Aquellos que pudieron aumentarlo en más de 3 niveles, la civilización Zhoulan fue la primera. En este sentido, Yin Feng ya había llevado a la civilización Zhoulan a reclamar el primer lugar en toda la Tierra de la Orden. Por supuesto, si Blue Star se sometiera a la sublimación, su calificación definitivamente sería mucho más alta que esto, ya que el tiempo total empleado sería mucho más corto. Aunque esta recompensa es buena. Pero eso también significa que necesito hacer una evaluación de los jugadores restantes en Blue Star. Yin Feng entrecerró los ojos, reflexionando sobre algunos asuntos. No podría permitir que los jugadores hostiles a la Gran Xia disfruten de este beneficio de sublimación, ¿verdad? Del lado de la civilización Zhoulan, Yin Feng no tenía una postura clara, pero en Estrella Azul, la situación era diferente. Por supuesto, no se trataba de un asunto urgente, de todas formas todavía quedaban 2 meses. Actualmente, las recompensas de civilización de la civilización Zhoulan se estaban distribuyendo. En el espacio que rodea la estrella principal de Zhoulan, había cada vez más lunas en órbita, todas nombradas según las clasificaciones de contribución de los jugadores durante el proceso de sublimación. Por ejemplo, la luna más cercana se llamó Luna, Sombra 007, que podría abreviarse como Luna Sombra en generaciones posteriores. La segunda luna más cercana se llamó Luna, Danza de la Luna, y la tercera luna más cercana se llamó Luna, Terminator, y así sucesivamente. Cuanto más cerca esté la luna, más bajo será el nivel del monstruo en su área de aparición. La primera luna, llamada así por el nombre en clave de Yin Feng, solo generó monstruos del nivel 1 al 20, adecuados solo para que los recién llegados subieran de nivel. Un total de 225 lunas se condensaron gradualmente y aparecieron alrededor de la estrella principal de Zhoulan, formando un paisaje increíblemente magnífico y espectacular. Yin Feng le prestó especial atención. En las docenas de lunas más lejanas, los niveles de generación de monstruos superaron los 60, y el más alto incluso llegó a ser entre 90 y 100. Hay que saber que, en la memoria de Wei Chen, incluso las lunas alrededor del mundo de las hadas no tenían áreas de aparición de monstruos de nivel 90 a 100. Como máximo, solo llegaban al nivel 90. Para subir del 90 al 100, uno tenía que ir al mundo salvaje en Orderland y competir con jugadores de otras civilizaciones. Pero aquí en la civilización Zhoulan, tenían su propia zona de aparición de monstruos. Hay que saber que las áreas de aparición de monstruos de la civilización Zhoulan eran inaccesibles para los jugadores de otras civilizaciones, exclusivamente para su propia gente. Al mismo tiempo, en el centro del escondite del gremio principal en la estrella principal de Zhoulan, se formaron naturalmente puertas de teletransportación doradas bajo la influencia de algún poder poderoso desconocido. A través de estas puertas de teletransportación doradas, los jugadores de Zhoulan Sebele Saschen podrían teletransportarse a las distintas lunas. Por supuesto, las diferentes lunas ciertamente tenían diferentes permisos de entrada y, al mismo tiempo, los jugadores calificados también podían ir a la estrella principal de Orderland a través de las puertas de teletransportación doradas. La condición para ir a Orderland era, por supuesto, pasar la prueba del templo y unirse a cualquier templo. Esto limitó el hecho de que incluso en una civilización de sublimación, los jugadores que no eran lo suficientemente fuertes aún no podían ir a la Tierra del Orden. Sin embargo, en una civilización de sublimación, toda la información tenía fuentes completas, lo que hacía que el desarrollo fuera más fluido que para los jugadores de la civilización de reencarnación. Por supuesto, actualmente, estas eran solo las recompensas de civilización de la civilización Zhoulan. Las recompensas individuales también fueron un gran momento. Entre ellos había algo que Yin Feng esperaba enormemente, la semilla del talento. Después de la sublimación de una civilización, los jugadores que posteriormente despertaron profesiones y semillas de talentos tendrían una ventaja muy obvia, lo cual era injusto para la primera generación de jugadores que trabajaron duro para lograr la sublimación de la civilización. Pero la recompensa semilla de talento básicamente compensó esta injusticia.
Porque una semilla de talento es un objeto extremadamente valioso que, cuando se usa, tiene una pequeña posibilidad de aumentar el nivel de semilla de talento de un jugador. El hada púrpura Saobei del mundo de las hadas, su clan solo logró obtener un poco más de 100 semillas de talento, e incluso entonces, no pudieron elevar su semilla de talento a mítico. Y la única forma de obtener semillas de talento era a través de las recompensas de sublimación de la civilización. Felicidades, Sombra 007. Tu clasificación total de puntos de rendimiento durante el proceso de sublimación de la civilización Joulan. Primero. Porcentaje de contribución, 99,99%. Has obtenido, semilla de talento, ligada, X30860000. Has obtenido, semilla de talento, intercambiable, X30860. Cuando Infeng escuchó el aviso del sistema, inicialmente pensó que había un error. Semillas de talento vinculadas, ¿cuántas? Más de 30 millones. Los comercializables son más de 30.000, ni siquiera una fracción de los obligados. Infeng instantáneamente cayó en pensamientos profundos. Vio que en su mochila de almacenamiento, aparecieron dos elementos verdes con forma de hojas, uno representando semillas de talento ligadas y otro representando semillas de talento intercambiables, ambos elementos apilables. Fue bueno que fueran apilables. De lo contrario, la mochila de Infeng no podría contener una cantidad tan grande. Pero ese no era el punto principal. El punto principal era que estas semillas de talento podían aumentar los niveles de semillas de talento, y para la semilla de talento de nivel primordial de Infeng, estas cosas parecían inútiles. Esperar. Cuando Infeng miró las semillas de talento atadas, vio aparecer un mensaje debajo. Este mensaje era muy nuevo, algo que Infeng nunca había visto en los recuerdos de Wei Chen y otros NPC de alto nivel. Capítulo 1054. Un objetivo pequeño no debería ser un problema. Se ha detectado que tu primer talento es de nivel primal. Las semillas de talento se pueden usar para abrir un segundo talento, con una probabilidad de 1 en 100 millones. Nota, el segundo talento inicial abierto será un talento de calidad baja, pero se puede mejorar más tarde usando semillas de talento. La probabilidad de mejora será menor que la probabilidad de mejora del primer talento. Evidentemente, debido a que Infeng nunca se había encontrado con alguien cuyo primer talento fuera de nivel primordial antes, no había visto tal aviso. Por lo tanto, solo los jugadores que hayan obtenido una gran autoridad pueden aprender que las semillas de talento pueden abrir un segundo talento cuando las miran. Pero, ¿no es demasiado baja la tasa de éxito al abrirlo? 1 entre 100 millones. Incluso si arrojo los más de 30 millones de semillas de talento, puede que no se abra. Originalmente pensé que estas semillas de talento eran muchas, pero no esperaba. Infeng se sintió un poco emocionado. Hay que saber que en Orderland, incluso Fairy Saobei, la pequeña princesa del mundo de las hadas, solo podía obtener más de 100 semillas de talento. Estos más de 30 millones de semillas de talento, teóricamente hablando, eran realmente muchísimos, una cantidad tremenda. Después de todo, esta era la recompensa por matar a 5 Wolfsbane Sublimation, con una calificación de sublimación de avanzado 92 estrellas, y era una recompensa con una contribución casi completa. De la memoria de Wei Chen, se sabe que para que un mundo normal derrote a una sublimación de jefe de grado inmortal, con una calificación final de intermedio, las semillas de talento comercializables de toda la civilización combinadas solo serían unos pocos cientos. Así es, los jugadores comunes simplemente no pueden obtener recompensas de semillas de talento comercializables. Solo los jugadores cuya contribución alcance un determinado nivel podrán obtener semillas de talento comercializables. Otros reciben un número incierto de semillas de talento ligadas. Es concebible lo valiosas que son las semillas de talento. Unos pocos cientos de semillas de talento ya pueden venderse a un precio exorbitante. Como resultado, Infeng tiene más de 30 millones, todos vinculados, y solo él puede usarlos. No, si se utiliza de esta manera, la relación coste-beneficio es simplemente demasiado baja. Infeng negó rápidamente con la cabeza. Si se usaran todas estas semillas de talento, tal vez no despertasen un segundo talento. Para Infeng, no había necesidad de hacerlo en absoluto. Porque para un segundo talento, Infeng tenía otro camino, que era a través del juicio de bendición de la alta autoridad del juicio. Cuando la divinidad de la hoja del juicio alcanza su máximo de 10.000, se puede desbloquear la bendición del juicio. Ahora está cerca de los 5.000. Ahora que la civilización Joulan se ha sublimado,
¿no la desbloquearían los juicios a gran escala de algunas potencias de la Tierra del Orden? ¿O debería juzgar a In Buyue primero? In Feng entrecerró los ojos. Con su fuerza actual, al ir a Orderland, podría hacer completamente lo que quisiera. Por supuesto, la implementación específica también requiere cierta estrategia para maximizar los beneficios. Esto tendría que esperar hasta que vaya a Orderland y vea la situación. En ese momento, In Feng miró las semillas de talento en su mochila y decidió conservarlas por ahora, sin usarlas temporalmente. Las semillas de talento, al poder mejorar potencialmente el talento de un jugador, significa que contienen cierta energía relacionada con el talento. Y mi juicio de bendición, para abrir un segundo talento para mi basado en la gran autoridad, también requiere energía. Energía con una relación relevante, quizás se pueda aprovechar. In Feng especuló de esta manera. Había una razón para sus pensamientos. Después de todo, el principio de autoridad de prueba todavía reside en la aplicación de la energía. Juzgar a los pecadores para ganar energía emocional, y luego consumir energía para bendecirse a sí mismo o a otros aliados. En esta situación, si se utilizan semillas de talento en este aspecto, quizás la tasa de utilización sería mayor. Si estas semillas de talento realmente pueden usarse durante el juicio de bendición, entonces su uso directo con una tasa de éxito tan baja es en realidad una buena noticia. Porque esto significa que a otros poseedores de gran autoridad también les resultará difícil abrir un segundo talento a través de este método. Incluso si tienen la suerte de abrir un segundo talento, su grado no puede ser demasiado alto. Sin mencionar un tercer talento, un cuarto talento, o incluso más. Pero para In Feng, mientras la energía sea suficiente y la gran autoridad sea suficiente, entonces abrir un tercero, cuarto o incluso más talentos es 100% seguro. Además de los más de 30 millones de semillas de talento vinculadas, In Feng también tiene 30.860 semillas de talento comercializables. Tal vez estas semillas de talento puedan distribuirse entre sus subordinados. Después de todo, las semillas de talento ligadas al propio In Feng son 1000 veces la cantidad de estas semillas. Tener o no tener estas semillas parece hacer poca diferencia. Sin mencionar que In Feng también recibirá otro lote de aún más recompensas de la posterior sublimación de Estrella Azul. Para entonces, es muy probable que el número de semillas de talento vinculadas de In Feng supere los 100 millones. Una meta pequeña no debería ser un problema. In Feng hizo una estimación aproximada. En esta situación, ¿utilizar decenas de miles de semillas de talento realmente no tendría mucho impacto? Por supuesto, antes de que la situación estuviera 100% confirmada, In Feng aún decidió no usar las semillas de talento casualmente, para no arrepentirse más tarde. De todos modos, cultivar subordinados no es algo que se pueda hacer apresuradamente. Los jugadores de la civilización Youlan ya tienen sus propias recompensas de semillas de talento vinculadas, por lo que no es necesario considerarlas. Primero, llévalos de regreso a Estrella Azul y dale algunos a los funcionarios de la Gran CIA. No se deben usar decenas de miles a la ligera, pero unos pocos cientos están bien. Dada la situación actual de In Feng, incluso si realmente le faltan esos cientos más adelante, puede compensarlos con otros recursos. Después de todo, en la Tierra del Orden, aunque las semillas de talento son caras, siempre hay fuentes. Es mejor dárselos primero a los pilares del gran oficial CIA para que los mejoren y luego comprarlos de nuevo más tarde si es necesario. Por supuesto, tampoco podemos olvidarnos del espíritu fantasma. El talento de la pequeña hada púrpura Sao Wei es legendario, y no es tan fácil elevarlo a mítico. Pero los talentos de las grandes potencias oficiales de la Gran CIA y los espíritus fantasmales ni siquiera son de nivel épico, como mucho de nivel diamante. Con 100 semillas de talento, prácticamente todos pueden mejorarse. Para esto, In Feng decidió sacar la parte fraccionaria de sus semillas de talento negociables, que es 860, para ayudar a los jugadores de Blue Star a mejorar. Después de que la divinidad de Judgment Blade alcance su máximo de 10.000 y se desbloquee Blessing Judgment, decidirá el uso posterior de las semillas de talento según la situación. Lo que In Feng sabe ahora es que la aplicación de la alta autoridad del juicio es muy amplia, con un alto grado de libertad en su uso. Todo solo requiere una divinidad suficientemente alta como base. Pronto, In Feng regresó a la cima de la torre en la sede del Consejo Youlan y se sorprendió un poco al descubrir que la matriz de teletransportación dorada que conducía a la Estrella Azul no se había enfriado. ¿Eso significa que puedo viajar de ida y vuelta entre la civilización Youlan y la civilización Estrella Azul en cualquier momento? In Feng estaba un poco sorprendido.
Asa sí es demasiado formidable. Podría ser que ella lo había preparado de antemano, permitiendo que esta matriz de teletransportación dorada absorbiera parte de la energía de sublimación de la civilización, aunque solo se utilizará durante 2 meses más. Pero de esta manera, no tener que esperar 3 días para el enfriamiento ciertamente hace que las cosas sean mucho más convenientes. Dado que ese es el caso, primero debería devolver las semillas de talento. Después de todo, para la Gran Xia, cuanto antes mejoren las potencias, más rápido será su desarrollo posterior y mayor será la ayuda para Infeng. Capítulo 1055. Todos celebran. Alrededor de las pistas estelares. Lo más importante es, permite el cultivo temprano de individuos poderosos de la Gran Xia, aumentando así la contribución general de la Gran Xia cuando aparece la quinta columna vertebral mundial. En ese momento, la civilización Zhoulan aún no había completado totalmente su sublimación. Pero Infeng ya había recibido información sobre muchos niveles a través de la percepción de la sombra original, como las recompensas de semillas de talento cosechadas por otros jugadores de la civilización Zhoulan. Por ejemplo, Mon Dance, ahora en el nivel 69, recibió 441 semillas de talento vinculadas y 12 semillas de talento comercializables. Cuando utilizó las 441 semillas de talento vinculadas, su talento mejoró directamente el doble, alcanzando el nivel mítico. Originalmente, su talento de grado épico era de primer nivel en Reincarnation Civilization, pero ciertamente no se consideraba de primer nivel en Orderland. Pero ahora, su talento mítico ya es suficiente para colocarla entre las mejores de Orderland. Debido a que los competidores de Reincarnation Civilization son jugadores de Reincarnation Civilization, pudo obtener la autoridad menor de la muerte a través de pruebas durante el periodo de reencarnación. Sin embargo, si ella fuera a Orderland en este estado, sus competidores serían esos individuos superfuertes de la civilización de la sublimación, y este talento por sí solo ciertamente no sería suficiente. Afortunadamente, en God Forsaken Game, mientras una civilización se someta a la sublimación, existe la posibilidad de que el talento mejore. Además, la probabilidad de que estas semillas de talento mejoren el talento no es constante. Si se utilizan continuamente sin mejorar, la probabilidad aumentará gradualmente. Por lo tanto, los jugadores que tengan un buen desempeño durante el proceso de sublimación no tendrán malas recompensas. Por supuesto, Mon Dance, Wan Seeking y otros de la civilización Zhoulan contribuyeron principalmente durante la etapa del árbol gigante de la columna vertebral del cuarto mundo, donde manejaron muchos mecanismos boss. Su tasa de contribución total no fue alta, pero aún así contribuyeron. Además, Infeng también descubrió que incluso los jugadores comunes que no hacían contribuciones podían recibir una recompensa mínima garantizada basada en la contribución total de su clan. Por ejemplo, los jugadores del clan estelar. Durante el proceso de sublimación de la civilización Zhoulan, además de Infeng, el clan estelar tuvo la contribución promedio más alta, por lo que los jugadores del clan estelar finalmente recibieron la mayor cantidad de semillas de talento vinculadas. Dependiendo de su nivel de jugador, todos podrían recibir de 2 a 3 veces la cantidad de semillas de talento correspondientes a sus respectivos niveles, aunque todos estaban vinculados. Los jugadores sin contribuciones no podrán recibir recompensas de semillas de talento negociables. Además del clan estelar, también estaban el clan del fuego celestial, el clan del acero forjado, la tribu Wangsa, el clan del hielo del norte. Era normal que cada persona recibiera docenas de semillas de talento, y para los jugadores cuyos talentos originalmente eran muy pobres, mejorar 3 o 4 niveles no era un problema. Por ejemplo, algunos que originalmente tenían talento de grado bronce, después de recibir semillas de talento, alcanzaron plata con 1, oro con 3 y finalmente mejoraron 4 niveles en total para alcanzar el talento de grado esmeralda. También hay algunos clanes minoritarios, como el clan de nieve de Sasaya y el clan Yuning de Man 11, cuya población total es relativamente pequeña, por lo que la evaluación de contribución promedio es más indulgente y también reciben una buena cantidad de semillas de talento vinculadas. En resumen, en función de la población y las contribuciones de cada clan, el sistema equilibrará la distribución de las recompensas de semillas de talento vinculadas. Esta fue una buena noticia para Infeng, porque esto significa, él puede traer beneficios extremadamente altos a todos los jugadores de Gran Xia, mientras que los jugadores de otros países no pueden tener tantos beneficios. En la civilización Zhoulan, Infeng no tenía un sufijo de clan. En un momento, algunas personas sospecharon de Infeng debido a esto. Pero Infeng ni siquiera necesitó explicarse, otros suavizaron las cosas para él,
diciendo que Infeng había ido a otra civilización para un arduo entrenamiento debido a su conexión con el NPC, Sombra Infeng, lo que causó problemas con la afiliación de su clan a su regreso. Infeng no se opuso, por lo que esta explicación ya se había extendido por toda la civilización Joulan. Por lo tanto, que Infeng recibiera la recompensa más alta solo esta vez no benefició a ningún clan en particular. Pero en Blue Star, Infeng pertenece a la Gran Xia. Con su contribución, ¿cuántas semillas de talento vinculadas puede proporcionar a los jugadores de Gran Xia? Por supuesto, sigue siendo el mismo viejo dicho. Antes de decidir realmente sobre la sublimación, todos los reaccionarios internos dentro de la Gran Xia deben ser purgados, y el mundo entero debe ser examinado. Para lograr esto, seguramente tendría que apoyarse en la autoridad. Por ejemplo, autoridad omnisciente. Infeng ya tenía un plan en mente. Una vez que llegara a Orderland, podría prepararse lentamente para implementarlo. Alrededor de la estrella principal de la civilización Joulan, 225 lunas se condensaron rápidamente por completo, orbitando la estrella principal y volando hasta la estrella principal de la Tierra de la Orden. Desde lejos, ya se podían ver muchos planetas civilizados, dispersos como estrellas alrededor de Orderland, girando en sus órbitas asignadas. Esos planetas variaban en tamaño y el número de lunas a su alrededor variaba. Pero la distancia aún era demasiado grande para ver con claridad. Y lo que se podía ver a simple vista era, después de todo, solo la punta del iceberg de Orderland. Había incluso más estrellas principales de la civilización que no podían verse a simple vista desde esta posición. Durante el proceso de sublimación, la gente pudo ver que muchas estrellas principales de la civilización estaban ubicadas en los confines del espacio lejos de la Tierra del Orden, donde incluso la luz del sol solo podía alcanzarlas débilmente. Estas estrellas principales de la civilización fueron superadas una a una por la estrella principal Joulan. Al final, la estrella principal de Joulan pareció llegar a una posición intermedia. Civilización Joulan, sublimación completa. La estrella principal de Sebelesaschen se encuentra actualmente en la órbita de Orderland 728, con un promedio de una órbita alrededor de Orderland cada 18,7 años. Nota 1. También hay 295 civilizaciones en la misma trayectoria orbital que tu civilización. Nota 2. Orderland realizará clasificaciones en tiempo real basadas en el nivel general de la civilización, la cantidad y calidad de los monstruos asesinados, el número total de autoridades propiedad de los jugadores y el número total de posiciones del templo. Nota 3. La estrella principal de tu civilización está protegida y los extraños no pueden entrar. Ordene Land Orbit 728. Esto significaba que todavía había una distancia considerable entre la estrella principal de Joulan y la estrella principal de la Tierra de la Orden. Esto no significaba que la fuerza general de la civilización Joulan ocupara el puesto 728 en Orderland, ya que también había otras 295 civilizaciones en la misma órbita. Entonces, la fuerza general de la civilización Joulan, según el cálculo del sistema, se sitúa en las decenas de miles en la Tierra del Orden. Será también porque yo solo poseo varias autoridades. Sin Infeng, la fuerza general de la civilización Joulan probablemente sería insignificante. Claramente, individuos como Dead Soul son, quienes habían abandonado hace mucho tiempo la civilización Joulan y ocupaban puestos en Orderland, no serían contados como pertenecientes a la civilización Joulan. No les era imposible regresar, pero las condiciones eran bastante estrictas y no se podía lograr de la noche a la mañana. Y cuando la posición de la estrella principal Joulan se estableció temporalmente, los jugadores de la civilización Joulan ya estaban frenéticos de celebración. Porque, básicamente, los talentos de los jugadores de toda la civilización habían mejorado al menos en un nivel. La fuerza general de toda la civilización era 4 o 5 veces mayor que antes de la sublimación. Esto despertó el interés de Mondance y los demás por probar suerte. Tras el avance de sus talentos, su poder de combate se disparó, pero tras la sublimación de la estrella principal Joulan, dejó de generar monstruos. Incluso si lo hiciera, solo serían grupos de monstruos de bajo nivel, de los niveles 1 a 10. En cuanto a las lunas circundantes, apenas habían comenzado a generar monstruos, y no era posible que hubiera muchos monstruos para eliminar. Para cultivar monstruos, al menos durante el próximo mes, solo podían ir a Orderland. Originalmente, Mondance y otros eran muy cautelosos y no planeaban ir ahora. Sin embargo, Infeng había llegado frente a una matriz de teletransportación dorada que conducía a Orderland Heavenly Stairway City, y ya se estaba preparando para actuar. Si no te gusta leer, no importa.
Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1056. ¿Se solicitó el regreso de Dead Soul Son? Un voto rechazado. De hecho, cuando una civilización acaba de pasar por la sublimación, hay realmente muchas cosas que abordar. Por ejemplo, la tarea más importante es organizar y gestionar adecuadamente a los invitados y a los jugadores que regresan. Los invitados se refieren a NPC como Wei Chen, que eran originariamente de la civilización local, y también a jugadores de otras civilizaciones que ayudaron con el proceso de sublimación. Después de ayudar a una civilización a atravesar la sublimación, estos PNJ se enfrentarán a una elección. La primera opción es permanecer en la civilización de sublimación y convertirse en un jugador invitado de esa civilización. Los jugadores invitados pueden ganar puntos de contribución de civilización en esa civilización pagando vida, ayudando a matar enemigos, etc., aumentando así su reconocimiento como invitados. Cuanto mayor sea el reconocimiento del invitado, mejor será su trato en esa civilización, hasta el 100% de reconocimiento del invitado, punto en el cual su trato no es significativamente diferente al de los propios jugadores de la civilización. Incluso sus descendientes pueden disfrutar del efecto de mejora del rango de talento despertado de esa civilización. Esto significa que los NPC como Wei Chen, después de recuperar su estado de jugador, pueden elegir permanecer en la civilización Ilan, y al completar misiones y otros medios, recibir el mismo trato que los jugadores de la civilización Ilan. La segunda opción es abandonar la civilización en la que estaban durante su periodo como NPC. Por ejemplo, Wei Chen podría elegir regresar al mundo de las hadas, volver a su identidad original y recuperar su afiliación a la civilización con el mundo de las hadas. Sin embargo, su posición de maestro del salón ciertamente no puede restaurarse directamente y necesitaría volver a competirse a través de los procedimientos adecuados. Esta opción se divide además en muchas situaciones, como si la civilización original del NPC era una civilización de reencarnación / civilización de sublimación, o si el NPC había usado el corazón del orden. Diferentes situaciones conducen a diferentes resultados. Las circunstancias específicas son bastante complejas, aunque Infeng las entendió a través de los recuerdos de NPC como Wei Chen, no prestó demasiada atención. Después de todo, Infeng no necesitaba este conocimiento por el momento. Independientemente de si Wei Chen y los demás querían quedarse o irse, a Infeng le era indiferente. Además de los jugadores invitados, también existe una categoría llamada jugadores que regresan. Esto se refiere a jugadores como Dead Soul Son, que llegaron a Orderland antes de la sublimación de la civilización, continuaron desarrollándose en Orderland y no contribuyeron durante el proceso de sublimación de la civilización. Si estos jugadores desean regresar, también necesitarán obtener el reconocimiento de los propios jugadores de la civilización. Sin embargo, ya sean jugadores invitados o jugadores que regresan, existe un requisito previo para que comiencen a ganar reconocimiento de esa civilización. Es decir, deben obtener la aprobación de los jugadores de esa civilización. Cada invitado que elige quedarse en una civilización y cada jugador que regresa y desea regresar requiere una votación de los 100 mejores jugadores en el ranking de reputación de esa civilización para decidir si se le permite a ese jugador regresar o permanecer en su civilización. Sin duda alguna, el valor de reputación de Infeng ha alcanzado actualmente los 224.528 puntos. Este es un primer lugar indiscutible. Incluso muchas de las potencias más importantes de la civilización Ilan, como Mon Dance y Wan Sikin, que han jugado durante mucho tiempo y han participado en la matanza de muchos boss, todavía no son tan buenos como Infeng en términos de reputación. Porque después de matar una cierta cantidad de boss, matar boss del mismo rango nuevamente resultará en una disminución en los puntos de reputación obtenidos. Actualmente, además de Infeng, el segundo jugador clasificado en la civilización Ilan es Terminator, con 119.551 puntos de reputación. Le sigue Wan Sikin, con 102.975 puntos. En cuarto lugar se encuentra Mon Dance, con 63.299 puntos. Después de todo, Terminator y Wan Sikin tuvieron casi 10 años más para desarrollarse, por lo que aún superaron a Mon Dance en términos de acumulación. Y en la fase de votación para invitados y jugadores que regresan, Infeng, como el jugador mejor clasificado en reputación, tiene poder de veto. Si emite un voto a favor, su único voto a favor equivale a 10.000 votos a favor.
El segundo jugador en reputación equivale a 9.801 votos. El jugador en tercer lugar equivale a 9.604 votos. Hasta el jugador número 100 en reputación, todos tienen derecho a voto. Sin embargo, un voto del jugador en el puesto 100 equivale a un voto del jugador en el puesto 99 equivale a 4 votos, un voto del jugador en el puesto 98 equivale a 9 votos, y así sucesivamente. Actualmente, aunque la civilización Ilan ha superado con éxito la sublimación y acaba de establecerse en órbita, Infeng ya ha visto más de 1000 mensajes de aplicación en la interfaz de gestión de Sublimation Sebele Saschen. La gran mayoría de estos mensajes de aplicación provienen de los NPC originales de la civilización Ilan, habiendo presenciado la existencia de una figura poderosa como Shadow 007, ¿cuál de esos NPC todavía querría irse? Seguramente se aferrarían a él. Después de que algunos NPC se convierten en invitados, no solo pueden ganar reconocimiento de civilización para sí mismos, también pueden presentar a sus jugadores consanguíneos, y siempre que pasen la votación, también pueden convertirse en jugadores invitados. Sin embargo, una parte de los mensajes de la aplicación proviene de los poderosos jugadores de la Tierra de la Orden y de la civilización Ilan. Infeng incluso vio la aplicación de Dead Soul Son. Sonrió levemente y vetó inmediatamente esta solicitud. Este chico todavía quiere volver. ¿Qué está pensando? En cuanto a las solicitudes de los demás, Infeng primero aprobó a todos los NPC de la Orden del Fénix, y para los demás, los ignoró temporalmente. Ni siquiera conozco a estas personas. ¿Cómo puedo saber si debo aceptar que vengas a Ilan? Esperará a que el Consejo Youlan recopile la información y luego Infeng regresará para emitir un juicio. Por ahora, Infeng llevó a Wei Chen y los demás a una matriz de teletransportación dorada. Esta red de teletransportación está ubicada no muy lejos de la alta torre del Consejo Youlan, rodeada por una barrera defensiva irrompible. Dentro del alcance de la barrera defensiva, nadie puede destruir la red de teletransportación. Esta matriz de teletransportación conduce a la ciudad avanzada de la Tierra de la Orden, Ciudad Escalera Celestial. En la Orden del Tierra, las ciudades se dividen en 4 niveles: avanzado, intermedio, básico y ciudades públicas. Ciudad Escalera Celestial es la ciudad de más alto nivel en la Tierra de la Orden, accesible solo para miembros de civilizaciones de sublimación cuyo nivel de sublimación haya alcanzado el nivel avanzado. Además, en Heavenly Sterwa City, hay más opciones de lugares de nivelación de Wild World a los que se puede acceder. A muchos mundos salvajes con apariciones rápidas de monstruos, jefes de alto grado y un gran número de ellos solo se puede acceder a través de matrices de teletransportación en ciudades avanzadas. Por lo tanto, Infeng naturalmente quiere ir a la ciudad de mayor nivel y luego elegir un mundo salvaje para subir de nivel. Por supuesto, subir de nivel es solo una pretensión. Después de todo, incluso si quería subir de nivel, Infeng no necesitaba apresurarse. El verdadero propósito de Infeng es naturalmente atraer a algunos jugadores con motivos ocultos para que lo sigan al mundo salvaje. Aunque no sé qué piensa la Tierra de la Orden sobre la civilización Ilan ahora. Pero una vez que se difunda la noticia de mi aparición, seguramente mucha gente vendrá tras de mí, ¿verdad? Si vienen tras de mí porque quieren ayudar a Estrella Azul, primero puedo usar Judgment Blade, luego liberarlos y, dependiendo de la situación, reclutarlos como mi propia gente. Si vienen a por mí por otras razones, usaré directamente la espada del juicio y los arrojaré a la tierra del juicio. Infeng sintió que a través de esta ola de trampa, debería ser capaz de acumular rápidamente el límite divino de la espada del juicio, ¿verdad? En cuanto a Dead Soul Son y In Buyue, aunque Infeng realmente quería tratar con ellos directamente, dentro de las ciudades y templos de la Tierra de la Orden, Infeng también estaba restringido por las reglas supremas y no podía hacer ningún movimiento. Solo pudo encontrar una manera de atraerlos también al mundo salvaje. Capítulo 1057. Ciudad de Tianjie. Hermano pájaro de ojos apagados. Ordene tierra, en la superficie de la estrella. Aquí las ciudades están salpicadas como estrellas. Existen las ciudades avanzadas más grandes, las ciudades intermedias de tamaño mediano, las ciudades primarias pequeñas y las ciudades públicas más pequeñas. Pero incluso las ciudades públicas más pequeñas tienen poblaciones y áreas mucho mayores que las ciudades de la civilización Youlan y la civilización Estrella Azul. Justo cuando la civilización Youlan experimentó con éxito la sublimación y se estableció en la órbita 728, todas las ciudades en Orderland entraron en un estado de ley marcial. Bajo el mando del arcángel Xuan, todos los miembros del Templo del Juicio comenzaron a patrullar las ciudades, especialmente apostados cerca de los conjuntos de teletransportación,
Una vez que llegaba un jugador de la civilización Joulan, debían protegerlo de inmediato e informar a los superiores. Según la declaración del Templo del Juicio, esto era para garantizar la equidad y la imparcialidad, protegiendo a todos los jugadores de sublimación de la civilización Joulan y garantizando su seguridad. La actitud del Templo del Juicio hizo que muchos templos y civilizaciones de sublimación en la Tierra del Orden se volvieran algo cautelosos. Estaba bastante claro que el Templo del Juicio parecía querer acercarse a esta civilización Joulan. ¿Cuál fue la relación entre el supergenio de la civilización Joulan y el Templo del Juicio? Algunas fuerzas que habían estado planeando asesinatos de repente sintieron que las cosas no pintaban bien. Bajo estas circunstancias, la dificultad del asesinato parecía demasiado alta. Uno de los conjuntos de teletransportación en Ciudad Escalera Celestial. Alrededor de la red de teletransportación dorada, jugadores de varias civilizaciones iban y venían, lo que la hacía excepcionalmente animada. Como se esperaba de una ciudad avanzada. Ye Hyusou, de la civilización de la Estrella Azul, llegó a la matriz de teletransportación de la Ciudad Escalera Celestial y observó los magníficos edificios circundantes, sin poder evitar sentirse un poco emocionado. Era su primera vez visitando una ciudad avanzada en Orderland, porque como miembro de la civilización de la Estrella Azul, solo se le permitía operar en ciudades públicas de acuerdo a las regulaciones, y mucho menos en ciudades avanzadas, ni siquiera podía ingresar a las ciudades primarias. Pero ahora que la Tierra del Orden estaba bajo plena ley marcial, cada miembro del Templo del Juicio recibió misiones de patrulla, y Ye Hyusou fue enviado a la Ciudad Escalera Celestial. Dentro de Ciudad Escalera Celestial, todos los edificios estaban hechos de material dorado y era casi imposible que alguien los dañara. De vez en cuando, se podían ver individuos poderosos de varias civilizaciones, como la raza demonio, la raza ángel y la raza hada. Los miembros de civilizaciones secundarias como la raza de sangre y el clan pirata del cielo estrellado también eran omnipresentes. Todas estas eran escenas que no se encuentran en las ciudades públicas. Ye Hyusou, generalmente en las ciudades públicas donde se reunían los jugadores de Blue Star Civilization, encontraría extremadamente difícil ver un ángel, un demonio o una hada. Después de todo, los dos bandos no estaban en el mismo nivel de existencia en absoluto. Esto hizo que Ye Hyusou se sintiera un poco incómodo en ese momento. Sentía que cualquier jugador al azar a su alrededor podría manipularlo y vencerlo fácilmente. Después de todo, él no era más que un pececillo que llevaba menos de un año en Orderland. Por supuesto, dentro de la ciudad, la fuerza de los jugadores no tuvo un impacto significativo. Su identidad como miembro del Templo del Juicio era el verdadero símbolo de fuerza. La sublimación de la civilización Joulan realmente causó una gran reacción en el Templo del Juicio. Ye Hyusou estaba profundamente preocupado. Todos afuera dicen que definitivamente habrá una guerra entre Joulan y la Estrella Azul. Me pregunto si nuestra Estrella Azul es rival para Joulan. Miró a su compañero de equipo, Hermano Pájaro, que estaba a su lado. Ese era un individuo poderoso de la civilización del Pájaro Negro, considerado el mayor de Ye Hyusou, responsable de familiarizar a Ye Hyusou con las tareas y subir de nivel dentro del Templo del Juicio. La civilización del Pájaro Negro era una raza de aves con alas negras, cabezas de pájaro y cuerpos humanos. La mayor característica de los jugadores de esta civilización era, todos y cada uno de ellos parecían tener la mirada vacía. Incluyendo a Brotherbeard, al lado de Ye Hyusou, él era el mismo. Debajo de las alas negras, había una cabeza de pájaro negra, con ojos apagados en la cabeza del pájaro, que parecía como si no tuviera inteligencia. Hermano pájaro, ¿has encontrado algo? Preguntó Ye Hyusou. Él usó el gran lenguaje Xia, no porque quisiera, sino porque su superior se lo pidió. Después de todo, Blue Star Great Xia era un tema candente en Orderland ahora. Todos querrían aprender un poco. El hermano pájaro, cuyo nombre en clave era Super Pájaro Negro, seguía con la mirada perdida al oír la pregunta, y de repente levantó un ala. Por aquí. Han entrado los de la civilización Joulan. Ye Hyusou realmente quería corregir la gramática de su mayor como de costumbre, pero no había tiempo para corregirla ahora. Porque también vio que dentro del salón de la matriz de teletransportación dorada, un grupo de jugadores con civilización Joulan, como sufijo estaban saliendo. El hada que está al frente, ¿por qué es su nombre? Ye Hyusou notó inmediatamente que este grupo de jugadores incluía varias razas, y caminando al frente había un hada de cabello blanco de nivel 100. Detrás de él estaban las potencias de nivel 100 de la civilización de un ojo, las potencias de nivel 100 de la raza de sangre, e incluso una potencia de la civilización del orbe del alma, envuelta en una túnica negra, claramente identificable.
Estos son invitados aceptados por la civilización Zhoulan. Esperar. ¿El nombre de esa persona es Wei Chen? El super pájaro negro de la civilización pájaro negro tenía una mirada vacía, pero su mente no era estúpida, al contrario, era muy clara. Como miembro de alto rango del Templo del Juicio, Super Blackbeard revisaba con frecuencia registros de eventos pasados, nunca olvidaba un nombre que había visto una vez. Recordó claramente que un hada blanca cuyo nombre en código era Wei Chen, fue el antiguo maestro del Templo del Santuario Puro hace 1000 años. Sí, así es. El super pájaro negro parecía algo sorprendido, pero su mirada seguía vacía mientras observaba fijamente al hada blanca. Ye Zhou, esta hada blanca Wei Chen es una potencia suprema de nivel 100. El maestro del Templo del Santuario Puro estuvo exiliado activamente en la civilización Zhoulan. Ahora que ha regresado al mundo de las hadas, ¿por qué decidió quedarse en la civilización Zhoulan? Ye Zhou ya no podía quejarse del chino de Super Blackbeard, pero aún así tosió y dijo, probablemente piensa que las perspectivas de desarrollo en la civilización Zhoulan son mejores que regresar al mundo de las hadas. Mayor, según las normas, tenemos que ir a preguntar. Super pájaro negro, vamos. Pregunta, vamos. Agitó sus alas negras y voló. Ye Zhou lo siguió, y cuanto más se acercaba, más podía sentir el aura aterradora de esa hada blanca Wei Chen. Aunque también es una existencia de nivel 100, la fuerza de esta persona parece mucho mayor que la del hermano pájaro negro. ¿Es este el maestro del templo del santuario puro de hace 1000 años? Ye Zhou estaba un poco preocupado. ¿La civilización Zhoulan realmente podría someter tal existencia? ¿Podría la civilización de la estrella azul competir con él? Pronto, bajo la mirada de las oleadas de jugadores circundantes, Super Blackbeard llevó a Ye Zhou hacia Wei Chen y los demás. ¿Es alguien de la civilización del pájaro negro? Un miembro del Templo del Juicio. Wei Chen y los demás vieron llegar a Super Blackbeard y todos enderezaron sus expresiones. Porque justo ahora, después de pasar por la red de teletransportación, Movie Emperor les había ordenado que transmitieran adecuadamente la información relevante para pescar a los agentes de la ley. Si pudieran atrapar un pez grande como Dead Soul Son, naturalmente sería lo mejor. Por supuesto, la transmisión de esta información debe ser casual, inadvertida, solo así podrá lograr el mejor efecto. Capítulo 1058. Este duende blanco es realmente astuto. Amigo de la civilización Zhoulan, hola. El super pájaro negro llevó rápidamente a Ye Zhou ante Wei Chen y los demás. Aunque estaba hablando el lenguaje de los dioses antiguos, la gramática del super pájaro negro todavía tenía el mismo problema. Wei Chen entendía naturalmente el lenguaje de los dioses antiguos, pero sentía que la gramática de esta potencia del templo del juicio de la civilización del pájaro negro parecía un poco única. Por supuesto, esto no afectó la comunicación de Wei Chen con él. Oyó el saludo, y una leve ansiedad, mezclada con un dejo de cautela, se dibujó en su rostro. Hola. ¿Eres del templo del juicio? El super pájaro negro asintió con su cabeza de pájaro y dijo con mucha seriedad, así es. Somos del templo del juicio. Actualmente, nuestros miembros del templo del juicio han recibido órdenes del maestro del salón del juicio de proteger a los individuos de la sublimación de la civilización Zhoulan. Por favor, confíen en nuestro templo del juicio, por lo que comprender la situación de la civilización Zhoulan es fundamental. Esperamos su cooperación. Al escuchar esto, Wei Chen y los muchos NPC de nivel 100 detrás de él intercambiaron miradas, todas mostrando un toque de alegría. Si In Feng estuviera aquí, definitivamente exclamaría. Estos NPC son realmente viejos zorros de muchos años, la actuación de cada uno es increíblemente realista. Wei Chen dijo rápidamente, entonces, nos sentimos aliviados. Aún confiamos mucho en la postura del templo del juicio. Respecto a la situación de nuestra civilización Zhoulan, lo que más desea comprender debería ser nuestro proceso de sublimación. No hay nada que ocultar. El hermano mayor que nos guió a sublimación tiene el nombre clave Sombra 007, y es un asesino de nivel 60. Wei Chen reveló brevemente la información básica que se podía revelar. Después de todo, este tipo de información pública sería fácilmente rastreable tras la sublimación de la civilización Zhoulan, así que no había necesidad de ocultarla. Y lo más importante, este también fue uno de los cebos que In Feng pescó. Después de conocer la situación básica, el super pájaro negro cayó en un estado aún más profundo de mirada vacía. Asesino. ¿No debería ser una clase de apoyo? ¿Un asesino?
¿Cómo mató a la columna vertebral del mundo? ¿Podría ser, por un clon de sombra? ¿Es este un asesino de la facción clon de las sombras? El super pájaro negro adivinó instantáneamente muchas cosas. Su mente se llenó de una inmensa sorpresa. Porque las especulaciones actuales sobre la situación de la civilización Joulan en la Tierra de la Orden eran diversas y variadas, pero nadie había adivinado que el que llevaría a Joulan a la sublimación sería un asesino. Desde la cuarta columna mundial en adelante, la gente tendió a creer que el hermano mayor de la civilización Joulan debería ser una clase de apoyo. Pero ahora parece que todo el mundo se equivocó. Lo que el super pájaro negro no sabía era que Ye Hyusou, que estaba detrás de él, también estaba un poco sorprendido. Sombra 007. Espera, el número 007 debería ser un número con un significado especial solo en nuestra estrella azul, ¿verdad? Si solo representa el número 7, no es necesario añadir dos ceros delante. ¿Podría ser una coincidencia? Ye Hyusou frunció el ceño levemente y una extraña suposición se formó en su mente. Pero luego pensó que esto debería ser solo una coincidencia. De lo contrario, si alguien insistiera en que el hermano mayor asesino que guió a la civilización Joulan a la sublimación tenía algo que ver con Estrella Azul, nadie lo creería. Wei Chen no intentó adivinar los pensamientos del super pájaro negro y Ye Hyusou. Atacó con la mano en el fuego, con aspecto algo ansioso. Ya entiendes la situación. Dado que el Templo del Juicio dice que protegerá a los jugadores de sublimación de nuestra civilización, entonces hay una situación. Nuestro señor Sombra, tras la sublimación, llegó a la ciudad escalera celestial. Le sugerí que fuera al área N-99 del mundo de la estrella destrozada para matar monstruos y subir de nivel, pero perdió contacto después de ir allí. Originalmente queríamos buscarlo nosotros mismos, pero esa zona es demasiado extensa y no tenemos suficiente personal. Además, tenemos otras cosas que hacer. ¿Podríamos pedirle a los caballeros del Templo del Juicio que nos ayuden a buscarlo? Estas palabras, por supuesto, fueron pronunciadas por Wei Chen en voz baja. Pero aunque se dijo en silencio, en realidad no hubo métodos especiales de protección. Uno debe saber que cualquier jugador que se mueva dentro de Heavenly Stairway City es una potencia con al menos decenas de miles de atributos. Sin métodos de protección especiales, incluso los susurros que se decían junto al oído podían ser oídos claramente por quienes estaban alrededor. Y lo que Wei Chen reveló en ese momento no era información que necesitaba permanecer oculta. Después de todo, esta información era principalmente para informar al Templo del Juicio. Esto provocó que un indicio de sorpresa apareciera en la mirada vacía del super pájaro negro. Realmente no esperaba que Wei Chen dijera tal situación en voz alta. Esto ponía directamente en aprietos el Templo del Juicio. Después de todo, acababa de decir que el Templo del Juicio protegería a los jugadores de sublimación de la civilización Joulan. Si esta noticia se difundiera ahora, seguramente muchos jugadores se dirigirían al área número 99 del mundo estelar destrozado para buscar a ese asesino de la civilización Joulan cuyo nombre en código es Sombra 007. Una vez que alguien más la encuentra primero, el tipo de situación que surgirá es completamente impredecible. Por lo tanto, después de que se difunda esta noticia, el Templo del Juicio definitivamente tendrá que enviar suficiente personal para buscar a Sombra 007. Esta hada blanca es realmente astuta. El super pájaro negro suspiró. Sin embargo, como miembro de alto rango del Templo del Juicio, el super pájaro negro estaba acostumbrado a tales asuntos. Después de todo, esto también demostró la rectitud del Templo del Juicio, que había sido famoso durante mucho tiempo en toda la Tierra de la Orden y poseía una credibilidad pública lo suficientemente fuerte. Sin embargo, el super pájaro negro también estaba un poco indefenso. Sintió que Wei Chen y los demás confiaban demasiado en el Templo del Juicio. Uno debe saber que, actualmente, innumerables personas están prestando atención a este asunto, y todas las fuerzas en toda la Tierra de la Orden lo están mirando con codicia, listas para actuar en cualquier momento. Si fuera cualquier otra cosa, el Templo del Juicio realmente podría resistirlo. Pero ahora, a medida que se difunde la noticia de Shadow 007, el Templo del Juicio no puede enviar a todos a buscarlo y protegerlo. Inmediatamente informaré a los superiores. El super pájaro negro le dijo solemnemente a Wei Chen y luego le envió una solicitud de amistad. Te diré de inmediato si hay alguna novedad. Wei Chen aceptó la solicitud de amistad del super pájaro negro. De acuerdo, gracias por la molestia. Entonces iremos a reunir a los jugadores que regresan de la civilización Joulan primero.
La civilización Joulan cuenta actualmente con más de 100 jugadores que desean regresar. A excepción de Dead Soul Son, quien fue rechazado directamente por Infeng con un solo veto, los demás jugadores aún podrían ser investigados y su información recopilada primero. Esta fue precisamente la tarea que Infeng le dio a Wei Chen y su equipo. Su poder de combate era relativamente fuerte y podían moverse libremente en la tierra de la Orden, ya que todos poseían su propia orden. Les sería más fácil investigar información y recopilar datos. Mientras permanecieran dentro de la ciudad, el valor de sus atributos no los pondría en peligro. Pronto, el super pájaro negro informó la situación hacia arriba. Rápidamente recibió instrucciones personales del maestro del salón del juicio, Xuan. La sombra 007 de la civilización Joulan desapareció en el área número 99 del mundo estelar destrozado. ¡Qué dolor de cabeza! Deja que el equipo a cargo de Ciudad Escalera Celestial se vaya, y ustedes síganlo y busquen con tranquilidad. Si lo encuentran, protéjanlo, si no, que así sea. Habremos hecho todo lo posible. Capítulo 1059. Llueven los peces. El regalo de Yin Guyue era bastante obvio. La orden de Xuan se dio naturalmente con la instrucción de Infeng, porque la conversación entre Super Blackbeard y Wei Chen pronto se difundiría, dejando que todas las fuerzas principales en Orderland lo supieran. La situación en ese momento era muy parecida a la de Wei Chen, chantajeando moralmente al Templo del Juicio. Frente a tal situación, el Templo del Juicio naturalmente no podía comprometerse. Entonces, simplemente enviaron al azar un equipo de una ciudad, alrededor de 60 personas, para buscar, lo que ya fue una gran muestra de respeto. Incluso desde el punto de vista de Super Blackbeard, el loco maestro del salón que tomó esta decisión parecía estar muy disgustado con las acciones de la civilización Joulan. Con tanto esfuerzo, incluso si fracasara, nadie diría nada. Después de todo, fue la propia civilización Joulan la que reveló el paradero de su gente. Y el Templo del Juicio enviando un equipo de guarnición de la ciudad ya estaba cumpliendo su promesa. En Orderland nadie era fácil de engañar. Si Infeng filtrara la situación con demasiada facilidad, muchas fuerzas se mantendrían al margen. La situación actual era como si la civilización Joulan intentara chantajear al Templo del Juicio, pero en cambio, enfureció al Templo del Juicio. Si el Templo del Juicio pudiera encontrar a la persona, naturalmente la protegería. Pero si no pudieron encontrar a la persona, el Templo del Juicio tampoco pudo hacer nada. Esto, a su vez, proporcionó la mayor comodidad y condiciones para la pesca de aplicación de la ley de Infeng. Pronto, la noticia se extendió por toda Orderland. Todas las partes quedaron conmocionadas ante esta noticia. La persona más fuerte de la civilización Joulan, la que llevó a la civilización a la sublimación, era en realidad un asesino, cuyo nombre en código era Sombra 007. ¿Por qué sería un asesino? Innumerables fuerzas, incontables expertos de alto nivel se devanaron los sesos pero no pudieron resolverlo. Esto estaba demasiado lejos de la clase de apoyo que la mayoría de la gente supuso. Incluso aquellos que no imaginaron una clase de apoyo no esperaban una clase como un asesino. Pero no importa que, la capacidad de la civilización Joulan de lograr la sublimación al matar 5 Wolfsbane, y su calificación de sublimación siendo más alta que la de civilizaciones anteriores como ángeles y demonios, significaba que este asesino, Shadow 007, definitivamente no era simple. Si solo enviaran a algunos peces pequeños, incluso si encontraran a la persona, quizás no podrían hacerle nada al oponente. Los principales expertos de Orderland eran todos ancianos que habían vivido durante cientos de años. ¿Quién representaría el drama del hijo asesinado antes de que el padre interviniera? Para asegurar una muerte, tenían que ir directo al gran movimiento. Por supuesto, actualmente, en Orderland, un número considerable de fuerzas todavía estaban inclinadas a aliarse con la civilización Joulan. La mayoría de las otras fuerzas planearon permanecer neutrales por el momento, esperando que la civilización de la Estrella Azul se sublimara y luego comparar las situaciones. Pero aún faltaba algún tiempo para la sublimación de Blue Star. Durante este tiempo, todos querían comprender a fondo los antecedentes de la civilización Joulan. Entonces, en el área número 99 del mundo estrella destrozada, una gran cantidad de expertos de alto nivel de varios grandes templos y grandes civilizaciones de Orderland llegaron de inmediato, con al menos nivel 90 y superior. Aquellos por debajo del nivel 90 simplemente no se atrevieron a unirse a la diversión. Después de todo, Shattered Star World pertenecía a Wild World, un área de nivel 70-80, y no había ninguna ley allí.
Si uno muere en Wild World, solo puede admitir que tuvo mala suerte. A excepción de los jugadores del Templo del Juicio, muchas personas asesinadas en Wild World ni siquiera sabían cómo murieron. Al igual que la única chica de clase oculta sombra que apareció en el último ciclo de Blue Star Civilization. Esa chica murió en un área nivelada de Wild World. Por supuesto, Wild World no estaba completamente exento de reglas. La mayoría de las veces, los jugadores generalmente todavía se adherían al camino del equilibrio. Por ejemplo, en el área número 99 de Shattered Star World, que normalmente era un área de nivel 70-80, los jugadores de alto nivel no irían allí. Este era un equilibrio débil entre los diferentes templos en Orderland. Incluso los templos mutuamente hostiles por lo general no harían fácilmente cosas como que jugadores de alto nivel intimiden a jugadores de bajo nivel. ¿Por qué familia no tuvo jugadores de alto nivel? Una vez que comenzaron las matanzas indiscriminadas, no fue posible desarrollar nuevos miembros en ninguna familia. De esta manera, Orderland mantenía un delicado equilibrio. Pero ahora, con la noticia filtrada intencionalmente por Infeng, este delicado equilibrio se rompió. Ante una existencia con un potencial tan aterrador como la civilización Joulan, los acuerdos verbales entre muchas fuerzas ya no necesitaban ser observados. Templo de los no muertos. El maestro adjunto del salón de Atsoul Son acababa de recibir la noticia de que su solicitud de regreso fue rechazada directamente. Aunque no sabía quién lo rechazó, ya había señalado directamente a Sombra 007. Al enterarse de que Sombra 007, había perdido contacto en un mundo salvaje, de Atsoul Son se burló. ¿Nivel 60? ¿Asesino? ¿Vas a ir sola a mundo salvaje? Debería decir que tienes coraje o que tienes un problema mental. Sin embargo, cualquiera que pueda liderar la civilización Joulan para matar la columna vertebral mundial para la sublimación ciertamente no será un debilucho. Esto también podría ser simplemente una trampa que él preparó. Dead Soul Son todavía era muy cauteloso y no tenía la intención de ir personalmente. Sabía que la próxima área número 99 del mundo estelar destrozado sería extremadamente caótica, tan caótica que incluso él, un maestro de salón adjunto, podría no ser capaz de protegerse. Es probable que Sombra 007 haya heredado alguna gran autoridad. Es posible que ya tenga alguna connivencia secreta con cierto templo. Dado que ese es el caso, veamos primero qué fuerzas están detrás de ti. Dead Soul Son no tenía prisa. Sabía que ahora estaba en un estado absolutamente hostil con esta Sombra 007. Antes de descubrir los antecedentes del oponente, decidió quedarse en casa, esperando tranquilamente que Estrella Azul se sublimara y luego ponerse del lado de Estrella Azul. Durante este tiempo, solo necesitaba recopilar suficiente información sobre el oponente para asegurar la victoria en cada batalla. Por supuesto, si este asesino de las sombras es eliminado por otras fuerzas durante este periodo, sería aún mejor. En ese caso, hermanita, ¿aún puedes escapar de mi control? Ja 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 ja. Dead Soul Son pensó fríamente. Luego abrió su lista de amigos y seleccionó 2 enviados divinos de la interfaz de guardias y asistentes del templo. Estos 2 enviados divinos poseían una pequeña autoridad no muerta y tenían muchos dependientes no muertos bajo su mando, lo que los hacía sobresalientes entre los jugadores de Invocador. Era importante señalar. Su estado era el mismo que el de Inbuyue en el Templo del Origen de Sangre. Esto demostró cuán fuerte era el poder de combate de estos 2. Ustedes 2, vayan al mundo estrella destrozada e investiguen a Sombra 007, de la civilización Joulan. Si tienen alguna novedad, envíenme un mensaje privado directamente. Dead Soul Son dio la orden y envió a 2 expertos de nivel enviado divino para investigar en su nombre. Al mismo tiempo, cuando se difundió la noticia de Sombra 007, los ojos de Inbuyue en el Templo del Origen de Sangre se iluminaron. Esta persona realmente se perdió. Aunque podría haber un truco, pero... Inbuyue miró el anillo en su mano y una leve sonrisa confiada apareció en su rostro. Ella tuvo una oportunidad de cometer un error. Entonces, decidió ir personalmente. Si pudiera conocer a Sombra 007 en persona, quizás podría hablar de cooperación con él. Con mi identidad de Estrella Azul, su cooperación sería todo beneficios y nada perjudicial. Por supuesto, antes de partir, Inbuyue también planeó preparar un regalo para la otra parte. Y en este momento, varios expertos de Orderland corrieron hacia Shattered Star World donde se encontraba Infeng, en el Templo de la Tierra Santa del Juicio.
El arcángel Suan bebió un sorbo de vino, con una ligera curva en sus labios. El caladero de mi señor, los peces están llegando en grandes cantidades. Capítulo 1060. Templo de las últimas palabras. La reina malvada. Mundo estelar destrozado. Este es un mundo estelar destrozado, originalmente un planeta de 20 a 30 veces más grande en diámetro que Estrella Azul, pero por alguna razón, se dividió en cientos de placas continentales. Actualmente, el mundo estelar destrozado tiene un total de 189 áreas, y cada área es un continente. Además, estos continentes en realidad están flotando, no hay océanos debajo de los bordes continentales, sino acantilados sin fondo que conducen directamente al núcleo. Pero milagrosamente, la superficie de cada continente de este mundo estelar destrozado aún posee todo lo que un planeta normal capaz de sustentar vida tiene, como el aire, la gravedad y los ciclos del agua. Para la mayoría de las personas, es difícil imaginar cómo podría aún existir vida en este mundo estelar destrozado. Solo Infeng y las potencias de nivel maestro de salón que han ingresado a la puerta del tiempo y el espacio saben que este mundo plano fue creado completamente por el dios antiguo del tiempo. Si incluso se puede crear un mundo, ¿qué dificultad hay en controlar un mundo estelar destrozado? En este momento. Área número 99 de Shattered de Star World. Esta es la tercera placa continental más grande del mundo de la estrella destrozada, y debido a que ha sido definido como un mundo salvaje, existe un aislamiento absoluto entre las diferentes placas continentales de este mundo. A menos que uno cambie de la Tierra de la Orden, incluso Infeng no puede viajar desde el área número 99 a otras áreas de este mundo estelar destrozado. En una jungla gigantesca y llena de cicatrices. Debido a que las batallas ocurren frecuentemente en este mundo, esta enorme jungla también está devastada, con árboles caídos y criaturas demoníacas muertas por todas partes. Infeng mantuvo su sigilo, habiendo expandido su percepción de sombra original a toda el área número 99. Cualquiera que entre en esta área quedará bajo la vista de Infeng. Esta área es 3 veces el tamaño de la Gran Xia, con un terreno complejo. Solo en la superficie del continente, hay muchas energías de desastre natural de alto nivel desenfrenadas, solo criaturas demoníacas pueden existir dentro de ellas, completamente inmunes a la energía de alto nivel. Debajo de la superficie del continente, hay pasajes aún más intrincados que conectan varias capas del mundo subterráneo. Actualmente, Infeng estaba escondido sigilosamente en una jungla. Justo ahora, mató instantáneamente a un jefe mítico, Jungle Demon Spider Taxic CYST, que era de nivel 76. Según lo que Infeng sabe actualmente, el principio de generación de monstruos en este mundo salvaje se basa completamente en la reutilización. Las criaturas demoníacas asesinadas quedan confinadas en un lugar donde el tiempo está estancado, y siempre que es necesario generar monstruos, se envían al mundo salvaje. De lo contrario, incluso las criaturas demoníacas en el mundo salvaje no serían suficientes para que los jugadores las cultiven. Para garantizar la aleatoriedad, los monstruos mutan aleatoriamente y se agregan varias plantillas de voz cuando aparecen. Y cuando Infeng atacó, eliminó instantáneamente a la araña demonio de la jungla, quiste tóxico, que aún tenía el 92% de su salud restante. Un equipo de 60 personas que se encontraban cerca se quedó un tanto estupefacto. ¿Por qué murió de repente el jefe? No vi a nadie más. Es un maestro asesino. Este equipo de 60 personas incluía varias razas, incluso 2 jugadores alienígenas, pero estos jugadores tenían una cosa en común, todos provenían del mismo palacio divino, el Legacy de Bain Hall. El antiguo dios de los remanentes, Infeng, había oído hablar de esta existencia. Se dice que los jugadores de este palacio divino, una vez que poseen la autoridad menor remanente, pueden establecer una voluntad o maldición de muerte después de la muerte. Estos dos son algo similares a la prueba y bendición de Infeng. La maldición de muerte maldice a los enemigos tras su muerte, e incluso puede causarles una maldición mortal. Aunque no los maldiga, es muy probable que les inflija estados negativos aleatorios. En cuanto a la voluntad, uno puede elegir proporcionar beneficios a sí mismo o a sus amigos cada vez que muere, generalmente eligiendo beneficios permanentes, aunque los beneficios permanentes requieren mucha divinidad y los valores serán lamentablemente bajos. Por lo tanto, se puede prever que si un poseedor de una autoridad remanente, con capacidad de resurrección puede mejorar muriendo repetidamente. Por supuesto, el aspecto verdaderamente aterrador del Salón Divino del Legado reside en: si un poseedor de la autoridad remanente ya no puede resucitar después de su muerte,
entonces la voluntad y la maldición de la muerte provocadas por esta muerte permanente serán increíblemente aterradoras. En resumen, incluso una existencia del nivel del arcángel Suan no provocaría un salón divino legado, una potencia con una autoridad menor, sin una buena razón. Si pudiera obtener la autoridad remanente, no podría resucitar infinitamente y cultivar atributos infinitamente con la resurrección del elogio de la muerte del ángel a la muerte. Yin Feng pensó, entrecerrando los ojos. Por supuesto, este punto también debe ser como la autoridad de juicio. Para cultivar atributos, la divinidad consumida sin duda sería una cantidad extremadamente aterradora, y ciertamente tendría cierto grado de rendimientos decrecientes, lo que significa que para obtener el mismo beneficio, la divinidad consumida aumentaría exponencialmente. Originalmente, Yin Feng, en su estado sigiloso, mató instantáneamente a este jefe mítico de nivel 76, pensando que el equipo frente al acusaría enojado a alguien de robar el jefe, y luego Yin Feng los eliminaría a todos a la vez. Pero lo que nunca esperó fue, aunque estas personas no sabían quién les había robado su jefe, después del incidente, ninguno de ellos mostró enojo o disgusto. El líder del clan Ángel incluso gritó al vacío, aunque no sé quién eres, hermano mayor, gracias por salvarnos del jefe mítico. Hemos reunido 2 millones de años de vida como muestra de nuestra gratitud por tu intervención. Después de decir esto, el jugador del clan Ángel pareció comunicarse dentro del equipo, y en 2 cortos segundos, dejó caer activamente 2 millones de años de vida útil comercializable al suelo. Era un orbe con una vida útil de más de 1 metro de diámetro y de aspecto bastante sustancial. Impresionante. Yin Feng originalmente tenía la intención de eliminar a estos tipos, porque los había escaneado y ninguno de ellos poseía una autoridad menor, por lo que no había necesidad de temerles. Pero no esperaba que la otra parte fuera tan sensata. Pero, de nuevo, al subir de nivel en el mundo salvaje y enfrentar conflictos, la vida y la muerte son irrelevantes. Frente a una existencia que puede matar instantáneamente a un jefe mítico, ¿de qué serviría su resistencia? No solo no se atrevieron a resistirse, sino que además tuvieron que ofrecer inmediatamente un regalo de gratitud para evitar ser asesinados directamente por la otra parte. En circunstancias normales, frente a un grupo tan sensato, incluso una potencia no sería demasiado dura con ellos. Después de todo, si realmente mataran a todos, podría haber problemas más adelante y es mejor evitar complicaciones innecesarias. En esta situación, Yin Feng era demasiado perezoso para molestarse con ellos. No salió del sigilo, sino que absorbió directamente la esperanza de vida y luego se dio la vuelta y se fue. Porque la percepción de sombra original de Yin Feng le dijo, muchas potencias por encima del nivel 90 ya estaban llegando a esta área en grupos, apareciendo aleatoriamente en varias partes de esta placa continental. Una persona entre ellos llamó inmediatamente la atención de Yin Feng. Esa era una potencia femenina de nivel 100, de la civilización del súcubo malvado, de la que había oído hablar antes, y después de que ella llegó a esta área, había un equipo de nivelación cerca que, al verla, inmediatamente se dirigió a ella respetuosamente como maestra del salón. ¿Esta mujer es en realidad la maestra del salón de algún palacio divino? ¿Un maestro del salón vino personalmente a buscarme? Yin Feng estaba un poco sorprendido. Pero naturalmente esto era una buena noticia. Inmediatamente se comunicó con su envía Alma, preguntándole sobre la información de esta mujer. Si no había problemas, la juzgaría primero. Un maestro del salón. Ella debe traer mucha divinidad. Beneficios del límite superior, ¿verdad? Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.